Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Eh, por los subcomentarios que me dejaron, el video de la semana pasada, que era más de conversación, más de yo hablando, por supuesto, uno de los temas que más me gusta, que es la literatura japonesa. A ustedes les gustó muchísimo, así que vamos a ver si hoy día podemos hacer uno un poco en ese estilo, o sea, tal vez menos instructivo. No voy a poner el PowerPoint, que por lo visto hay gente a la que no le gusta el PowerPoint. Si a usted sí le gusta el PowerPoint, póngalo acá en los comentarios. Ustedes saben que yo soy profesora, entonces como que siempre está en la parte trasera de mi cerebro la idea de ¿y qué pasa si alguien quiere anotar esto? ¿Qué pasa si alguien no alcanzó a entender mi pronunciación o el video iba muy rápido? Entonces si pongo el PowerPoint, la persona puede hacerle pause al video y anotar si es que quiere algún dato. Así que si a alguno de ustedes les gustan los PowerPoint y quieren que vuelvan, pónganlo en los comentarios, pero esta semana vamos a hacer un video más chari, más conversacional. Y les traigo un tema que ha estado muy presente en el canal por la sencilla razón de que es un tema muy importante en la poesía clásica japonesa, pero que no lo hemos tratado tal vez específicamente. Y me refiero al lenguaje que se utiliza en el idioma japonés. Esto sobre todo me lo trajo a la memoria con una traducción que estoy trabajando y viene el comentario de, obviamente no la estoy trabajando yo sola, sino que también recibe una edición y por lo tanto viene el comentario, mira, ¿sabes que esto tal vez no se puede entender mucho por acá? ¿Qué te parece si cambiamos la palabra por otra? Y si bien siempre se hacen, no solo se pueden, sino muchas veces se deben hacer ajustes cuando traducimos un poema de una lengua a otra, con el japonés, con la poesía japonesa clásica en específico, hay que tener cuidado porque a veces la palabra, si la cambiamos, podemos hacer que el poema pierda absolutamente su sentido. Y con el sentido no me refiero al sentido del significado del poema. Cambiamos la palabra y el poema todavía se va a entender, pero estamos destruyendo el poema y ya en japonés sería un poema que no funciona y eso significa que entonces ya no es un poema. Y de eso les quiero hablar un poquito hoy día. En la poesía clásica japonesa, lo hemos comentado en otras ocasiones, es una poesía muy técnica. Es una poesía que si bien obviamente la inspiración y el talento natural del poeta, tienen su lugar, el uso perfeccionista de la técnica es mucho más importante y tiene mucho más peso. Hemos dicho también la razón de esta preferencia por la técnica. Era una sociedad, quienes componían poemas, donde los poemas se hacían de manera social. No estaba el poeta en una cabaña en la montaña o en el mar, inspirado a solas con su musa, que le llegara las palabras y ponerlas en el papel. No, sino que en competencias poéticas, en salidas, en visitas a templos, en las contemplaciones de los cerezos, de los ciruelos, de la luna, de las hojas otoñales, se hacían estos poemas. Y por lo tanto, había que llevarlo esto a un perfeccionamiento técnico para que la persona estuviera inspirada o no estuviera inspirada, fuera capaz de hacer un poema. Y dentro de esas cientos de reglas que existían, o varias de ellas tenían que ver con el lenguaje. Y aquí nos podemos encontrar con distintos temas. Podríamos tener, por ejemplo, el utakotoba, que son estas palabras que se dejan aparte, se dejan de usar en la conversación diaria y se reservan para uso exclusivo en poesía. Tenemos también los utamakura, que eran palabras que estaban relacionadas con otras y que muchas veces cuesta traducir porque no tienen necesariamente un significado en el poema propiamente tal, sino que es un set. Esta palabra tiene que ir con esta otra y punto. Y así podríamos mencionar un montón de técnicas. Entonces a veces decir, no, esta palabra la cambio por otra,
estoy rompiendo esa técnica y al romper esa técnica el poema pierde todo su sentido. Hoy día les traigo algunos ejemplos porque, claro, tampoco quiero ponerme demasiado técnica, como dijimos, estamos tratando un estilo un poco más conversacional, un poco más distendido, no les voy a poner PowerPoint hoy día, así que les traigo algunos ejemplos de... esperen un segundo que se me perdió, tenía, aquí está. Ahí sí tenía abiertos. Entonces, cuando hablamos de que hay palabras que están predefinidas y hay que usar esa palabra, y por otra parte tenemos en cuenta que la poesía japonesa clásica, no en su totalidad, pero muchos de sus estilos, como por ejemplo el tanka o el haiku, son poemas muy cortos, entonces evidentemente cuando tenemos una palabra predefinida o una frase predefinida, ya tenemos una gran parte del poema inmovible. Por ejemplo, acá en el canal tenemos un video dedicado a los sanseki. Lo pueden ver aquí en el link, que son 3 poemas que salieron de una antología poética, de una competencia poética, en la cual el tema era el Aki no Yugure, atardecer de otoño. Y había que usar esa frase. Y estos sanseki son los 3 mejores poemas de esa competencia que usaron esa frase. Pueden verlo, como les digo, en el link y hacerse un poco más a la idea de lo que estamos hablando. Hoy día les traigo algunos haikus y también les traigo algunos tanka para ejemplificar un poco el punto. Vamos a partir con los haikus. Pensemos que el haiku tiene 17 sílabas. Entonces, si tenemos una palabra de, no sé, 3, 4, 5 sílabas, ya tenemos un tercio del poema fijo, por decirlo de alguna manera. Vamos a partir con la palabra harusame, que viene siendo esta lluvia primaveral o lluvia de primavera. Es además un kigo de esta estación. El primer poema que les voy a leer es de Matsuo Basho y dice así: Harusame ya hachi no su tsutau yane no mori. Lluvia primaveral, pasando por el panal de abejas, el goteo de la lluvia. Otro poema que usa esta palabra es de Yosabu-son y dice así: Harusame no naka ni oboro no shimizu kana. Lluvia primaveral, dentro de ella sutil el agua pura. Veamos otro ejemplo con la palabra samidare. Samidare es otro tipo de lluvia, en este caso es una lluvia de verano, de principios de verano en general. Partamos con un poema de nuevo, Yosabu-son. Samidare ya, taiga o mae ni, ie ni ken. Lluvia de verano, el río fluye frente a 2 casas. Uno de Isa, del gran Kobayashi Isa. Amo a Isa. Samidare no take ni kakururu saisho kana. Lluvia de verano, se esconden los bambúes, pueblo mío. Otro de Buzón, que también usa samidare. Samidare ya hotoke no hana o sutenidero. Me encanta este poema, lo encuentro precioso este haiku. Lluvia de verano, las flores de Buda se las lleva. Maravilloso. Como vieron en estos poquitos ejemplos, esta palabra, si dijéramos no, la queremos cambiar, estaríamos simplemente destruyendo el poema. No porque no se pudiera entender, sino porque ya dejaría de tener el objetivo que tiene en el idioma original. Veamos ahora un par de tankas. Los tankas es el poema corto que tiene 31 sonidos
Acá también nos encontramos con este uso de ciertas palabras, ciertas frases que podían corresponder al tema del poema, podían corresponder a un utamakura, podían responder a un utakotuba y así sucesivamente. No vamos a ponernos muy técnicos, simplemente nos vamos a enfocar en que usan la misma palabra o en este caso la misma frase. Y la frase es yo no naka, en este mundo. Partimos con uno del magnífico, ustedes saben, a mí me encanta, Ariwara no Narihira, que dice así: Yo no naka ni taete sakura no nakarise wa haru no kokoro wa nodoke karamashi. Un poema ultra famoso. Si en este mundo no existiera la belleza de la flor del cerezo, habría mucha calma en el corazón primaveral. Usando esta misma frase, este yo no naka, en este mundo, vámonos con un poema de Ono no Komachi, la gran Ono no Komachi. Iro mie de utsurofu mono wa yo no naka no hito no kokoro no hana mizo arikeru. Los colores se apagan y de este mundo, del corazón de las personas, las flores. Y les tengo otro ejemplo, en este caso usando la palabra utatane. Utatane es un tipo de sueño, por decirlo de alguna manera, ya de referirnos a el dormir. Partimos con un poema de Shokushinai Shinno. Mado chikaketake no ha susabu kaze no oto ni ito do mijikake utatane no yume. Cerca de la ventana, las hojas del bambú llevan el sonido del viento y de las cortas noches de verano hacen más cortos los sueños. Y el otro poema que les quería mostrar que usa también el término utatane es uno de Jien. Satsuki yami mijikake yoha no utatane ni hana tachibana no sode ni suzushiki. Mayo, en su corta y oscura noche despierto, y la flor tachibana mis mangas refresca. Ahí tenemos entonces este concepto de utatane, que como les digo es este sueño un tanto duerme vela, como que estoy dormido pero no, y por lo tanto los sueños no estamos seguros si son sueños o son recuerdos o son realidad. Entonces eso era lo que les quería hablar hoy día, de cómo hay que siempre, yo digo, entender la literatura en su contexto. En este caso, cuando hablamos de poesía clásica japonesa, no es solamente las palabras que le venían a la mente, al corazón, al poeta y que las expresaba de manera bellísima, como nosotros estamos más acostumbrados en nuestra poesía occidental, sino que acá el poeta además tenía que luchar y conquistar todas estas leyes que le decían: tienes que usar esta palabra, no puedes usar otra, tienes que usar esta frase, este tema, etcétera, etcétera. Y si bien eso no le quita ni un ápice de valor al poema, porque venga, tratemos nosotros de hacer un poema que exprese nuestros sentimientos, nuestras ideas, con todas esas, no limitaciones, pero cadenas que nos dicen tienes que manejar el lenguaje de esta manera, no creo que pudiéramos hacerlo. Así que eso hay que reconocérselo a todos estos magníficos poetas japoneses, clásicos y contemporáneos, porque recuerden que la poesía clásica es básicamente un formato y por lo tanto en la actualidad un poeta también puede decidir componer siguiendo un formato clásico y debe regirse por esas mismas reglamentaciones. Bueno,
Con esto entonces estamos llegando al final del video que les tenía preparado para esta semana. Espero les haya gustado, les haya interesado. Espero que disfruten también de los poemas que leímos, algunos haikus, otros tanka, y les deseo a todos que tengan una preciosa semana. Recuerden darle like al video, dejarme todos sus comentarios, preguntas, observaciones en los comentarios aquí del video, y nos vemos el próximo martes con un nuevo video. Que estén muy bien. Bye bye.